spike just doubled again. Confirming non-gravitational motion. Velocity climbing 92 kilometers per second. That's impossible. Albedo reads metallic. Dust envelope expanding. It's waking up. Trajectory adjusted. It's aligning with the ecliptic. Possible encounters with Mars and Venus, then Earth corridor. Oye, si tú, déjame preguntarte algo directamente. ¿Recuerdas esa noticia rara? Esa de un objeto interestelar que apareció en los titulares durante 2 días y luego desapareció como si nunca hubiera existido. ¿La recuerdas? Porque si no la recuerdas, no te culpo. Los medios hicieron todo lo posible para enterrarla debajo de política, fútbol y celebridades. Pero lo que pasó fue enorme, fue histórico. Y tú tienes derecho a saberlo. Este visitante se llama Tracy Atlas y lo que te voy a contar ahora no es exageración, no es conspiración, no es drama barato, es ciencia. Ciencia pura, pero contada de forma que puedas sentirla, visualizarla, casi olerla. Porque lo que pasó con Atlas fue tan extraño, tan inesperado, tan poco común que incluso los astrónomos más fríos tuvieron que admitir algo que les cuesta decir. Esto no encaja. Vamos desde el principio. Imagínate que el sistema solar es un vecindario. Nuestro Sol es la casa más grande, los planetas son los vecinos, los cometas son como viejas motocicletas oxidadas que pasan de vez en cuando. Todo conocido, familiar, predecible. Y un día, sin previo aviso, aparece una figura en la calle. Alguien que no pertenece al barrio. Alguien con ropa vieja pero extraña. Con un olor que no conoces, con una forma de caminar que parece venir de muy lejos. Ese extraño es Atlas. 13 significa tercer objeto interestelar. O sea, el tercer viajero confirmado que viene de otra estrella, de otro sol, de otro mundo. Y no exagero cuando te digo que es una cápsula del tiempo interestelar. Un pedazo de un lugar tan remoto que ni siquiera tiene nombre. Pero escucha esto porque aquí empieza lo raro. Atlas no se comporta como un cometa normal. De hecho, si lo pones al lado de un cometa típico de nuestro sistema, Atlas parece una versión mutada, endurecida, casi forzada a sobrevivir. Para que lo entiendas sin tecnicismos, los cometas comunes son como bolas de nieve sucia. Atlas no. La superficie de Atlas tiene una corteza endurecida por miles de millones de años de radiación cósmica. Es tan dura que algunos modelos la comparan con roca vitrificada. Eso no es normal. Y cuando se acercó al Sol, en lugar de calmarse o evaporarse con suavidad como hacen los cometas viejos, Atlas entró en un estado de hiperactividad. Su cola creció tan rápido que los observatorios tuvieron que actualizar imágenes cada madrugada. Era como si algo dentro de Atlas se hubiera despertado. Y ahora viene la parte científica, pero te la digo fácil. Un cometa normal libera principalmente vapor de agua. Atlas liberaba CO2 8 veces más que agua. ¿Entiendes lo absurdo que es eso? Es como si abrieras una nevera esperando hielo y sale humo caliente. Esa proporción no coincide con ningún cometa local. Significa que Atlas se formó en un entorno completamente distinto al nuestro. Un lugar tan frío, tan oscuro y tan alejado de su estrella de origen que el CO2 podía congelarse y acumularse en enormes cantidades. Pero espera, porque aún no te he contado lo más impactante. Cuando varios radiotelescopios apuntaron a Atlas, detectaron una señal de radio intensa, mucho más fuerte de lo que se esperaba. No fue un mensaje ni un código, no te voy a mentir, pero sí fue una emisión que indicaba una actividad molecular brutal, como si Atlas estuviera hirviendo por dentro. Era agua rompiéndose en OH bajo la luz solar, pero en cantidades gigantescas. Tanto que algunos científicos literalmente dijeron, esto no tiene sentido. Y ya que estamos siendo honestos, déjame decirte algo directo. Si mañana la NASA publicara que Atlas resultó ser algo más que una simple roca helada, yo no me sorprendería. Y tú tampoco deberías.
Pero no nos vayamos por las ramas. Lo verdaderamente importante no es si Atlas es natural o raro. Lo importante es lo que trae consigo. Información. Atlas es un mensajero. Y ese mensajero viene de un lugar donde los mundos nacen de formas que aún no entendemos. Viene de un disco protoplanetario que quizás ya no existe. Viene de una estrella que quizá ya murió. Y escucha esta idea. En su interior hay moléculas que podrían ser las mismas que millones de años atrás llegaron a la Tierra en cometas y ayudaron a encender la chispa de la vida. Eso significa que la vida tal como la conocemos podría no ser una excepción. Podría ser una consecuencia natural de la química del universo. Así que mientras otros pasan el día viendo memes, tú ahora estás escuchando la verdad. Un pedazo de otro sistema estelar pasó al lado nuestro. Dejó un rastro brillante, se deshizo en vapor y polvo y se marchó para siempre. Y casi nadie lo notó, pero tú sí. Y ahora estás listo para descubrir lo que todavía no te conté. La parte verdaderamente desconcertante. Lo que Atlas puede estar revelando sin querer. Y lo que su comportamiento dice sobre cómo nacen y mueren los mundos. Si estás listo, seguimos. Porque aquí empieza lo fuerte. Bien, si sigues aquí es porque algo dentro de ti ya entendió que Tracy Atlas no es un simple visitante cósmico. No es una anécdota. No es una curiosidad astronómica para una revista mensual. No. Atlas es un recordatorio silencioso de que vivimos en un universo vivo, dinámico, impredecible y lleno de cosas que no entendemos. Y ahora te voy a contar algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe. Lo más extraño de Atlas no fue su cola gigantesca ni su actividad explosiva. Lo más extraño ocurrió cuando los científicos empezaron a estudiar su luz. La luz nunca miente. La luz es un chismoso cósmico que revela todos los secretos, incluso cuando nadie quiere escucharlos. Imagínate que pudieras desarmar un rayo de luz igual que desarmas un juguete. Al separarlo, descubres pequeñas piezas de colores, líneas, patrones, cicatrices. Esas cicatrices son firmas químicas. Cada elemento del universo, hidrógeno, oxígeno, carbono, sodio, deja una huella en la luz. Es como un código de barras. Pues bien, cuando los grandes telescopios descompusieron la luz de Atlas, encontraron un patrón tan inusual que varios equipos literalmente revisaron sus instrumentos para asegurarse de que no estaban rotos. ¿Por qué? Porque lo que vieron ahí no lo habían visto antes en un cometa interestelar, ni siquiera en Borisov, el segundo visitante interestelar observado en 2019. Y aquí es donde quiero que entiendas algo muy sencillo. La luz de Atlas no coincidía con lo que debería emitir un cometa simple. Había moléculas que indicaban temperaturas que no concordaban con su distancia al Sol. Había cantidades de CO2 tan abundantes que rompían cualquier modelo. Y lo más extraño, la forma en que el CO2 salía disparado del núcleo no era uniforme. Era como si hubiera chorros, zonas específicas que liberaban gas con más fuerza que otras. Los cometas del sistema solar tienen chorros, sí, pero Atlas tenía un patrón más parecido a... ¿cómo decirlo? A un mecanismo respirando, abriéndose y cerrándose. Antes de que saltes a conclusiones, escucha. No estoy diciendo que sea tecnología. Estoy diciendo que es raro, muy raro. Y la ciencia, antes de inventar teorías locas, primero trata de explicar lo raro con lo natural. Así que los investigadores se sentaron, respiraron hondo y empezaron a preguntarse, ¿qué diablos podría causar esa actividad tan descontrolada? Una posibilidad fue que Atlas se estuviera fragmentando, que su núcleo estuviera rajado, lleno de grietas después de miles de millones de años viajando por el frío interestelar. Si un cometa tiene grietas profundas, el calor del Sol entra por esas grietas y provoca erupciones fuertes. Sí, eso puede explicar muchas cosas.
pero no explica la cantidad absurda de CO2, ni el patrón pulsante, ni la intensidad de la señal de OH que se detectó por radio. Otra posibilidad era que Atlas estuviera cubierto por capas de materiales diferentes. Una corteza exterior antigua, endurecida, y un interior más fresco que ahora se está exponiendo al sol por primera vez. Esa idea explica parte de la historia, pero no toda. Y mientras los científicos intentaban sacar conclusiones, llegó un dato que encendió aún más el debate. Atlas no solo emitía CO2, emitía trazas de cianuro, HCN, un compuesto que, aunque suene peligroso, es extremadamente común en química prebiótica. Prebiótica significa antes de la vida. Así que imagina esto. Un trozo de otro sistema estelar, viajando solo en el vacío durante miles de millones de años, lleno de moléculas clave para la formación de vida. Ahora dime, ¿no te produce escalofrío saber que algo así pasó frente a nuestros ojos y casi nadie se enteró? Pero déjame contarte lo más delicado, lo que casi nadie quiere mencionar. Cuando se anunció que radiotelescopios como Meerkat detectaron emisiones de radio de Atlas, hubo un pequeño caos. En redes sociales, la palabra aliens apareció más rápido que los datos. La gente empezó a decir que el objeto estaba enviando señales, que era una nave, que era inteligencia. Y ojo, yo no te voy a mentir, no fue una señal inteligente, pero tampoco fue algo completamente trivial. Lo que se detectó fue una emisión de OH más fuerte de lo esperado. Una señal que indica que el agua de Atlas está siendo destruida por la luz solar a un ritmo acelerado. Esa señal es normal en cometas locales, pero en Atlas era como un grito. Y eso, amigo mío, significaba una sola cosa. Atlas estaba perdiendo agua como si estuviera deshaciéndose por dentro, como si estuviera literalmente sudando en el vacío. Y ahora pregúntate, ¿qué causa que un cometa interestelar pierda agua tan rápido? ¿Es simplemente el calor? ¿Es una estructura interna fracturada? ¿O hay procesos que no entendemos porque nunca hemos estudiado algo tan viejo, tan erosionado por la radiación galáctica? ¿Quieres una comparación sencilla? Imagina que encuentras una reliquia antigua enterrada en el desierto. Está tan desgastada que nadie puede reconocer su forma. Cada vez que tocas una esquina, se rompe otra. Atlas es esa reliquia, un objeto tan antiguo que su superficie ya no se puede leer. Y sin embargo, al romperse, libera fragmentos de su historia. Lo que estamos viendo no es destrucción, es revelación. Pero aquí viene lo filosóficamente hermoso y científicamente abrumador. Cada partícula que Atlas libera, CO2, agua, cianuro, polvo orgánico, es un mensaje químico sobre el lugar donde nació. Un mensaje que viajó miles de millones de años para ser observado por un grupo ridículamente pequeño de seres humanos en un planeta azul perdido en el borde de una galaxia. ¿No te da la sensación de que somos privilegiados por presenciar algo así? Y mientras todo esto ocurría, mientras observatorios de todo el mundo seguían la evolución del objeto, llegó otra sorpresa. Atlas no viajaba solo. Imágenes de cielo profundo revelaron pequeñas condensaciones detrás de él, pequeñas nubes de polvo que parecían haberse separado del núcleo principal. ¿Eran fragmentos? ¿Eran mini cometas secundarios? ¿O simplemente eran restos desintegrados? La respuesta todavía no es clara, pero la posibilidad de que Atlas esté dejando un rastro físico detrás de sí como un rastro de migas de pan intergalácticas tiene implicaciones enormes. Porque cada fragmento puede ser analizado por telescopios y herramientas espectroscópicas para reconstruir su composición. Atlas no es solo un visitante, es un maestro dejando notas durante su viaje. Y ahora déjame hacerte una pregunta directa.
Y si otros objetos como Atlas están entrando a nuestro sistema solar sin que nadie lo note, ¿cuántos visitantes interestelares han pasado desapercibidos antes de que inventáramos telescopios suficientemente potentes? ¿Y cuántos pasarán cuando ya no estemos aquí? La ciencia ahora reconoce que objetos interestelares no son raros, son comunes. Lo raro es verlos. Atlas es la punta del iceberg. Es la primera piedra que revela que hay un río escondido bajo el suelo. Y antes de que pasemos a la siguiente parte, quiero que pienses en esto. Cada vez que ves el cielo nocturno, no estás viendo un espacio vacío. Estás viendo un cruce de caminos, una autopista de objetos que nacieron en estrellas lejanas, que murieron, que fueron expulsados, que viajaron solos durante eones, y que de vez en cuando entran a nuestra casa sin avisar. Y Atlas fue uno de esos, uno que no pidió permiso, uno que habló con luz, con gas, con señales que no comprendemos del todo, uno que dejó atrás más preguntas que respuestas. Y ahora estás listo para la tercera parte, donde vamos a hablar del futuro, del misterio, de lo que Atlas representa para la humanidad, y de por qué algunos científicos creen que su paso podría cambiar nuestra comprensión de la vida misma. Si llegaste hasta aquí, felicidades. No todos tienen la paciencia, ni la curiosidad, ni la capacidad de mirar más allá del titular fácil. La mayoría se queda en la superficie, un cometa raro, una roca cualquiera, cosas del espacio. Pero tú no. Tú ya entendiste que Tracy Atlas no es solo un punto borroso en el cielo. Es un mensaje, un espejo, y ahora estás por escuchar la parte más importante. Lo que su presencia significa para nosotros como especie. Porque a veces, para entender de dónde venimos, hace falta mirar de dónde vienen otros. Y Atlas viene de muy, muy lejos. Quiero que te imagines esto. Un trozo de roca, hielo y moléculas primitivas viajando por el vacío durante miles de millones de años. Miles de millones. En ese tiempo, nuestro planeta pasó de ser un océano de lava a una esfera azul llena de vida. Dinosaurios aparecieron y desaparecieron. Continentes se rompieron. Civilizaciones crecieron y colapsaron. Y mientras todo eso pasaba, Atlas seguía viajando, solo, en silencio, sin un destino, sin un propósito aparente, hasta que finalmente entró aquí, a nuestra casa, a nuestro sistema. Y aunque solo lo vimos unas pocas semanas, dejó atrás una huella que tardaremos generaciones en interpretar. Pero antes de hablar del significado filosófico, déjame contarte lo que hizo Atlas después de acercarse al Sol. Porque sí, todavía quedaban sorpresas. Cuando Atlas pasó por su punto más cercano al Sol, su actividad se disparó. Eso ya lo sabes. Su cola creció. Su núcleo expulsaba gas como si intentara liberarse de un peso interno acumulado durante eones. Pero cuando comenzó a alejarse del Sol, ocurrió algo inesperado. Su actividad no se apagó de golpe, como hacen todos los cometas locales. Atlas siguió respirando, siguió liberando CO2, polvo, moléculas orgánicas. Siguió cambiando su forma, su brillo, su estructura. Era como si el calor hubiera despertado algo en él. Algo que llevaba dormido desde antes de que existiera Egipto. Un proceso químico profundo, una metamorfosis lenta, o quizá una fractura interna abriéndose paso desde el centro hasta la superficie. Y aquí quiero que uses tu imaginación científica, no tu fantasía, sino tu razonamiento. Si un objeto tan antiguo expuesto a tanta radiación, compuesto de materiales que no vemos en cometas locales, reacciona de manera demasiado intensa al Sol, ¿qué significa eso? Significa que la química intraestelar es radicalmente distinta a la nuestra. Que los mundos se forman de formas distintas, en condiciones distintas, con ingredientes distintos.
Y aquí viene la bomba. Si los ingredientes de Atlas son compatibles con los que dieron origen a la vida en la Tierra, entonces la vida tal vez no es un accidente local. Tal vez es algo que ocurre naturalmente en muchos lugares del cosmos. Y esto cambia absolutamente todo. Ahora quiero que pienses en Oumuamua, el primer visitante interestelar. También se comportó raro. También mostró aceleración no gravitatoria. También generó preguntas. Después vino Borisov, que traía moléculas orgánicas diferentes. Y ahora Atlas con su K2 extremo, su agua, su cianuro, su estructura fracturada, su comportamiento hiperactivo. Los tres juntos están diciendo algo. No con palabras, no con señales de radio, no con mensajes escondidos, sino con su mera existencia. Están diciendo, el sistema solar no es único. Los cometas exóticos son comunes. Las moléculas de la vida viajan entre estrellas. Ustedes no son el centro de nada. Y para mí ese mensaje es más profundo que cualquier fantasía de naves extraterrestres. Es un mensaje de humildad y de grandeza al mismo tiempo. Ahora viene la parte filosófica pero tranquila. La voy a explicar como si estuviéramos tomando un café. Cuando un objeto interestelar entra a nuestro sistema, hace algo que ningún otro fenómeno hace tan bien. Nos obliga a ver el universo como un lugar conectado. Piensa en un océano. Tú estás en una isla creyendo que eres especial, pero un día flota hasta la orilla una botella con un mensaje, y luego otra más, hasta que entiendes que no estás solo en el mar, que hay otras islas, que hay otras costas, que hay otras civilizaciones, otros mundos, otras historias. Atlas es esa botella, un fragmento de un lugar desconocido que vino a decirnos, esto es lo que somos allá afuera, esto es lo que llevamos dentro, esto es lo que compartimos. Pero espera, hay más. Atlas podría enseñarnos cómo defender la Tierra. Sí, así como suena, defensa planetaria. ¿Cómo? Observando cómo se fragmenta, cómo se evapora, cómo responde a la radiación. Porque si algún día, y te digo esto muy en serio, aparece un objeto realmente peligroso, uno que sí tenga trayectoria de impacto, vamos a necesitar modelos precisos. Y Atlas nos está regalando esos modelos en tiempo real, gratis, sin que tengamos que mandar una sonda millonaria. Es como si el universo se tomara el tiempo de enviarnos un manual de instrucciones. Así se rompe una roca interestelar, así se deshace, así reacciona al calor, y nosotros como especie deberíamos estar tomando apuntes. Pero no quiero que creas que todo esto es solo ciencia fría. Hay algo emocional aquí, algo humano. Porque, piensa bien, tú y yo en este pequeño planeta azul somos conscientes de que un objeto que nació en otra estrella pasó cerca de nosotros. Y nosotros lo vimos, lo analizamos, lo tocamos con la luz, lo escuchamos con radiotelescopios, leímos su química. Eso es un milagro, no religioso, un milagro científico, un milagro de probabilidad. Un milagro de perspectiva. En una escala humana, esto es como si una civilización desconocida nos hubiera enviado un fragmento de su historia. Pero en escala cósmica, es un proceso natural, un flujo continuo, una danza eterna de materia viajando entre estrellas. Y ahora quiero que te quedes con una pregunta final, una pregunta que de verdad vale oro, una pregunta que cambia tu forma de mirar el cielo. ¿Cuántos más están viniendo hacia nosotros ahora mismo sin que lo sepamos? Porque escucha, hasta 2017 nunca habíamos visto un objeto interestelar. Nunca. Miles de años de historia humana. Y nada. En 2017 vimos uno. En 2019 vimos el segundo. En 2025 vimos el tercero. Y ahora, los modelos dicen que deberíamos ver uno cada año, o incluso más. Eso significa que el espacio entre las estrellas no es vacío.
Es un río lleno de viajeros, algunos pequeños, otros gigantes, algunos fríos, otros activos, algunos inocuos, otros potencialmente peligrosos. Y cada uno de ellos trae algo, Muriel, datos, moléculas, pistas, historias. Cada uno es un fragmento de un mundo que nunca veremos, pero que podemos estudiar y que de alguna manera nos conecta con algo más grande que nosotros. Así que sí, Tracy Atlas ya se fue. Ya está de camino hacia la oscuridad eterna. Nunca más volverá. Nadie más lo verá. Pero nosotros quienes lo observamos, aprendimos algo. Aprendimos que somos parte de un universo que respira. Un universo que mezcla mundos, que intercambia materia, que no deja nada quieto, que está vivo y que de vez en cuando nos envía un visitante para recordarnos quiénes somos. Somos polvo de estrellas, somos parte del viaje, somos un instante en esta danza interminable. Y mientras Atlas sigue alejándose, perdiéndose entre la negrura, quiero que recuerdes esto. No somos espectadores del universo, somos participantes. Y cada vez que miramos al cielo, cada vez que seguimos la luz de un visitante interestelar, es el universo mirándose a sí mismo a través de tus ojos. Este fue Tracy Atlas, un viajero, un mensajero y un recordatorio de que la historia del cosmos aún no ha terminado.